Capítulo 4. El cuerpo y la mente. La cuestión de la mente. Antes de que la conciencia llegara a ser considerada como el principal problema en la investigación de la mente y del cerebro, una cuestión muy afín, conocida como el problema de la relación entre el cuerpo y la mente, dominó el debate intelectual. De una u otra forma estuvo presente en el pensamiento del filósofo y científico desde Descartes y Spinoza hasta nuestros días. La configuración funcional descrita en el capítulo 3 deja clara cuál es mi posición sobre este problema. La capacidad de elaboración de mapas por el cerebro proporciona un elemento esencial en su solución. En suma, los cerebros complejos como los de los seres humanos elaboran de manera natural, con mayor o menor detalle, mapas explícitos de las estructuras que componen el cuerpo propiamente dicho. Inevitablemente, los cerebros también acotan de forma natural en mapas los estados funcionales que asumen esos componentes del cuerpo. Dado que, como hemos visto, los mapas cerebrales explícitos son el sustrato de las imágenes mentales, los cerebros que elaboran mapas tienen la capacidad de introducir literalmente el cuerpo como contenido en el proceso de la mente. Gracias al cerebro, el cuerpo se convierte en un tema natural de la mente. Sin embargo, esta representación en forma de mapas del cuerpo en el cerebro tiene un aspecto peculiar que sistemáticamente ha sido pasado por alto. Aunque el cuerpo es la cosa acotada en los mapas, no pierde nunca el contacto con la entidad que elabora los mapas, el cerebro. En circunstancias normales se hayan entrelazado uno a otro desde el nacimiento hasta la muerte. Y lo que es igual es importante, las imágenes del cuerpo acotadas en mapa tienen una manera de influir permanentemente en el cuerpo mismo en que se origina. Se trata de una situación única que no se puede comparar con las imágenes que acotan en mapas los objetos y acontecimientos externos al cuerpo, que nunca pueden ejercer una influencia directa sobre esos objetos y acontecimientos. Creo que cualquier teoría de la conciencia que no incorpore estos hechos está condenada al fracaso. Las razones que subyacen a la relación del cuerpo y el cerebro ya han sido presentadas. La cuestión de gestionar la vida consiste en gestionar un cuerpo y esta gestión gana en precisión y eficiencia a partir del momento en que hay un cerebro y en concreto a partir del momento en que hay circuitos de neuronas que fomentan y contribuyen a la gestión. Se ha dicho que las neuronas se ocupan de la vida y de la gestión de la vida en otras células del cuerpo y que ese ocuparse quiere de señales en ambos sentidos. Las neuronas actúan sobre otras células corporales a través de mensajes químicos o por medio de excitaciones de los músculos, pero para realizar su tarea necesitan la inspiración del cuerpo al que se supone que, por decirlo así, incitan e impulsan. El cerebro simple del cuerpo opera sencillamente enviando señales a los núcleos subcorticales. Los núcleos, tal como lo hemos visto, rebosan de un saber hacer a base de disposiciones, el tipo de conocimiento que no precisa las representaciones detalladas en mapas. En los cerebros complejos, en cambio, las cortezas cerebrales elaboradas, los mapas que describen el cuerpo y sus funciones con un grado de detalle tan explícito que los dueños de esos cerebros llegan a ser capaces, por ejemplo, de imaginarse la forma de sus extremidades y la posición que ocupan en el espacio, o que sus codos o el estómago les duelen. Traer el cuerpo a la memoria es la expresión última de la referencia intrínseca que cumple el cerebro. Su actitud intencional en relación al cuerpo, por expresarlo en términos que guardan relación con las ideas de filósofos como Frank Brentano. En realidad, Brentano considera la actitud intencional como el rasgo distintivo de los fenómenos mentales y creía que los fenómenos físicos carecían de actitud y referencialidad intencionales. No parece ser este el caso, como vimos en el capítulo 2. Las células individuales también parecen tener intenciones y referencialidad en el mismo sentido. Dicho de otro modo, ni el cerebro es un conjunto, ni las células individuales pretenden deliberadamente nada con su comportamiento, pero parece como si lo pretendiera. Esta es una razón de más para rechazar el abismo intuitivo entre el mundo mental y el mundo físico. En este sentido, al menos, no lo hay. Que el cuerpo sea el referente de la actividad del cerebro conlleva
otras dos asombrosas consecuencias. Asimismo, indispensablemente, para resolver el enigma de la relación entre el cuerpo y la mente, por un lado, y el enigma de la conciencia, por otro, la acotación exhaustiva y generalizada del cuerpo en mapa no solo cubre lo que acostumbramos a considerar como el cuerpo propiamente dicho. El sistema musculoesquelético, los órganos internos, el medio interno, sino también el dispositivos especiales de la percepción situados en lugares específicos del cuerpo, los puestos avanzados de información, las mucosas de los sentidos del olfato y del gusto, los elementos táctiles de la piel, los oídos y los ojos. Estos dispositivos se hallan situados en el cuerpo al igual que el corazón y los intestinos, pero ocupan en cambio posiciones privilegiadas. Se puede decir que son como diamantes en distintas monturas. En todos estos dispositivos hay una parte hecha de carne antigua, el desgaste en que se encajan los diamantes, y otra parte hecha con la delicada y especial sonda neuronal, los diamantes propiamente dichos. Entre los ejemplos de engaste de carne antigua destacan el oído externo, el canal auditivo, el oído medio, con su cadena de pequeños huesos y la membrana del tímpano. Otro ejemplo lo ofrece la piel y los músculos que hay alrededor de los ojos, así como los diversos componentes del globo ocular, además de los de la retina, como los cristalinos y las pupilas. Entre los ejemplos de las delicadas sondas neuronales se encuentra la cóclea en el oído interno, con las sofisticadas células ciliadas y su capacidad de cifrar el mapa del sonido. La retina y la parte posterior del globo ocular en la que se proyectan las imágenes ópticas, la combinación de monturas antiguas y sondas neuronales constituyen una frontera corporal. Las señales que provienen del mundo exterior tienen que cruzar esa frontera para entrar en el cerebro, ya que no le pueden hacer directamente. Debido a esta curiosa configuración, la representación del mundo exterior al cuerpo solo puede entrar en el cerebro a través del propio cuerpo, a saber, a través de su superficie. El cuerpo y el entorno que lo rodea interactúan entre sí y los cambios que esa interacción causa en el cuerpo llegan a ser cifrados en mapas en el cerebro. No hay duda de que la mente conoce el mundo exterior a través del cerebro, pero es igualmente cierto que el cerebro solo puede ser informado a través del cuerpo. La segunda consecuencia especial de ese ocuparse del cuerpo propio del cerebro no es menos notable al cifrar el cuerpo en mapas de una forma integrada. El cerebro consigue crear el componente crítico de lo que se convertirá en la identidad reflexiva del sí mismo, tal como tendremos oportunidad de ver. Esta actividad en acotación del cuerpo en mapas tiene una importancia decisiva a la hora de dilucidar el problema de la conciencia. En el último lugar, y por si los hechos que acabamos de exponer no fuesen ya bastante extraordinarios, las estrechas relaciones del cuerpo y el cerebro son esenciales para comprender algo que tiene una importancia fundamental en nuestras vidas: las sensaciones corporales espontáneas y los sentimientos de las emociones. Cifrar el cuerpo en mapas. El problema ahora estriba en saber de cómo el cerebro consigue cifrar el cuerpo en mapas. Si nos limitamos a decir lo que consigue tratando el cuerpo propiamente y a sus partes como si fuera un objeto cualquiera, apenas si habremos hecho justicia al problema, porque en lo relativo al cerebro, el cuerpo propiamente dicho es más que un simple objeto. Es el objeto central de la elaboración de mapas en el cerebro, el principal centro de su atención. Siempre que puedo utilizo el término cuerpo en el sentido de cuerpo propiamente dicho. Y dejo a un lado el cerebro. El cerebro, sin lugar a dudas, es también una parte del cuerpo, pero tiene una condición particular. Forma parte del cuerpo que puede comunicarse con cualquier otra parte del cuerpo y con el cualquier otra parte del cuerpo se comunica. William James tuvo una cierta idea en la medida en que el cuerpo necesitaba ser proyectado en la mente, pero no podía conocer los intrincados que iban a resultar los mecanismos responsables de llevar a cabo esa transferencia del cuerpo a la mente. Para comunicarse con el cerebro, el cuerpo utiliza señales tanto químicas como neuronales, y la gama de información transportada es más amplia y detallada de los que James podría haber llegado a imaginar.
De hecho, estoy convencido de que hablar meramente de comunicación entre el cuerpo y el cerebro es no comprender la cuestión. Aunque parte de esa señalización que va del cuerpo al cerebro se convierte en una elaboración directa de mapas. Por ejemplo, el mapa de la posición que ocupa una extremidad en el espacio. Una parte sustancial del tráfico de señales es tratada primero por los núcleos subcorticales en el interior de la médula espinal, en especial en el tronco encefálico, lugares que no hay que tomar solo como una serie de pasos intermedios o estaciones repetidoras para las señales corporales que van camino de la corteza cerebral. Tal como veremos en la sección siguiente, en esos lugares intermedios se les añade algo a las señales. Esto es bastante importante cuando se trata de señales que guardan relación con el interior del cuerpo y que llegan a constituir las sensaciones. Además, aspectos de la función y estructura física del cuerpo se hallan grabadas en los circuitos cerebrales desde las primeras fases del desarrollo y generan patrones de actividad persistente. Dicho de otro modo, en la actividad cerebral se recrea de manera permanente cierta versión del cuerpo. En el cerebro se imita la heterogeneidad del cuerpo, lo que es una de las pruebas más claras que el cerebro tiene como referente de su actividad al cuerpo. En la última instancia, el cerebro puede ser algo más que elaborar mapas con más o menos fidelidad de los estados que ocurren en realidad. Pueden también transformar los estados corporales y de una manera aún más asombrosa simular estados corporales que aún no han ocurrido. Quienes no están familiarizados con la neurociencia pueden suponer que el cuerpo opera como una sola unidad, como un solo conglomerado de carne conectado al cerebro por cables vivos que llamamos nervios. La realidad, sin embargo, es bastante diferente. El cuerpo tiene numerosos compartimentos separados. Las vísceras a las que tanta atención se prestan son sin duda esenciales y en una lista sin ánimo de ser exhaustivo incluirá el corazón, los pulmones, los intestinos, el hígado y el páncreas, la boca, la lengua y la garganta, las glándulas endocrinas, hipófisis, tiroides y suprarrenales, los ovarios y los testículos, las dos gónadas masculinas, pero en la lista es preciso incluir algunos sospechosos menos habitual. Esto es un órgano igual de vital pero menos nombrado, la piel, que envuelve el conjunto de organismos. Todos estos compartimentos son indispensables para que el cuerpo funcione con normalidad. Quizá no sería extrañar que las mentes humanas antiguas, menos integradas y sofisticadas que las nuestras, percibieran fácilmente la realidad compuesta de partes del cuerpo humano, tal como lo sugieren las palabras que a través de Homero han llegado hasta nuestros días. Los hombres de la Ilíada, por ejemplo, nos hablan del cuerpo como un todo, sino de parte del mismo hasta ver las extremidades, la sangre y el aliento, así como las funciones de las vísceras se designaban con la palabra sigle, que aún no se habían circunscrito al espíritu, la mente y el alma. La animación que impulsa al cuerpo probablemente combinada con el aliciente y la emoción. La comunicación cuerpo-cerebro se efectúa en los dos sentidos, del cuerpo al cerebro y del cerebro al cuerpo. Las dos direcciones que sigue la comunicación, sin embargo, apenas son simétricas. Las señales aferentes que va el cuerpo al cerebro, tanto químicas como neuronales, permite que el cerebro cree y mantenga actualizado su documental multimedia sobre el cuerpo y permite al cuerpo alertar al cerebro de importantes cambios que se producen en su estructura y estado. El medio interno, el caldo en que vive toda célula corporal y el que en su expansión química de la sangre envía a sí mismo señales al cerebro, no a través de los nervios, sino por medio de moléculas químicas que inciden directamente en algunas partes del cerebro diseñadas para recibir estos mensajes. De este modo, la gama de información transmitida al cerebro resulta ser en extremo amplia e incluye, por ejemplo, el estado de contracción o dilatación de los músculos lisos, los que forman, por ejemplo, las paredes de las arterias, los intestinos y los bronquios. La concentración local de oxígeno y de dióxido de carbono en cualquier región del cuerpo, la temperatura y el pH en diversos lugares, la presencia local de moléculas químicas tóxicas y un largo etcétera
Dicho de otro modo, el cerebro sabe cuál ha sido el estado pasado del cuerpo y se le puede informar de las modificaciones ocurridas en ese estado. Esta comunicación tiene una importancia esencial para que el cerebro pueda producir respuestas capaces de corregir los cambios que amenazan la vida del organismo. Las señales que van del cerebro al cuerpo, por otro lado, tanto si son neurales como químicas, consisten en órdenes destinadas a cambiar al cuerpo. El cuerpo informa al cerebro, así es como estoy hecho y este es el estado en que me encuentro. El cerebro le informa al cuerpo de lo que tiene que hacer para mantener el equilibrio estable, sirva para lo que sirva. Informa al cuerpo sobre el modo de construir un estado emocional. En el cuerpo hay, sin embargo, más cosas aparte de órganos internos y el medio interno. Hay también músculos que se presentan en dos variedades, lisos y estriados. La variedad estriada muestra cuando la observamos al microscopio con una característica bandas, estrías, en tanto que la variedad lisa no las presenta. Los músculos lisos son antiguos en términos evolutivos y su distribución en el cuerpo se limita a las vísceras. Así, los bronquios y las paredes de los intestinos se contraen y distienden gracias a los músculos lisos. La presión de la sangre en el organismo aumenta cuando estos músculos atenazan las arterias. Los músculos estriados están unidos a los huesos del esqueleto y son los que producen el movimiento externo del cuerpo. El corazón es la única excepción a este orden compositivo, ya que está hecho también de fibras musculares estriadas, cuyas contracciones no sirven para producir movimientos corporales, sino para bombear sangre. Las señales que escribe el estado del corazón son enviadas a los lugares del cerebro que se dedican a las vísceras, no a aquellos otros que corresponden al movimiento. Cuando los músculos esqueléticos están conectados a dos huesos enlazados a través de las articulaciones, la contracción de las fibras que los forman genera movimientos. El acto de recoger un objeto del suelo, andar, hablar, respirar o comer, son todos actos que dependen de la contracción y estiramiento de los músculos esqueléticos. Siempre que estas contracciones se producen, la configuración del cuerpo cambia, salvo en los momentos en que impera una completa inmovilidad, que son poco frecuentes durante el estado de vigilia. La configuración del cuerpo en el espacio cambia continuamente y el mapa del cuerpo representado en el cerebro lo hace en consonancia. Al fin de controlar con precisión el movimiento, el cuerpo tiene que transmitir instantáneamente información al cerebro sobre el estado de la contracción muscular esquelética. Y para hacerlo, son precisas rutas nerviosas eficientes que son en términos evolutivos más modernas que las encargadas de transmitir señales desde las vísceras y el medio interno. Estos recorridos neuronales llegan a regiones del cerebro dedicadas a sentir el estado de estos músculos. Tal como ya se observó, el cerebro envía a sí mismo mensajes al cuerpo. De hecho, muchos aspectos de los estados corporales que son cifrados de manera continua en el cerebro fueron causados en primer lugar por las señales que el cerebro envió al cuerpo. Al igual que sucede en el caso de la comunicación del cuerpo con el cerebro informa al cuerpo a través de canales neurales y químicos. El canal neural utiliza los nervios cuyos mensajes llevan a la contracción de los músculos y a la ejecución de las acciones. Entre los ejemplos de canales químicos cabe citar hormonas como el cortisol, la testosterona o estrógenos. La liberación de hormonas cambia el medio interno y el modo de operar de las vísceras. El cuerpo y el cerebro se hallan inmersos en una danza interactiva continua. Los pensamientos que son implementados en el cerebro pueden inducir estados emocionales que son implementados en el cuerpo, mientras que el cuerpo puede cambiar el paisaje del cerebro y de este modo el sustrato que sustenta los pensamientos. Los estados cerebrales que corresponden a ciertos estados mentales hacen que se produzcan estados corporales particulares. Los estados corporales son entonces cifrados en mapas en el cerebro incorporados a los estados mentales en curso. Una pequeña alteración del sistema en el cerebro puede tener una consecuencia de primera magnitud para el estado corporal. Basta pensar, por ejemplo, en la secreción de cualquier hormona. De igual modo, un pequeño cambio en el cuerpo, un diente roto que está a punto de caerse, puede tener un efecto de primer orden en la mente
una vez que se incorpora el cambio al mapa y se percibe como dolor agudo del cuerpo al cerebro. La notable escuela de fisiología europea que floreció entre mediados del siglo XIX y el principio del siglo XX describió con una admirable precisión los contornos de las señales que el cuerpo envía al cerebro. Pero la relevancia de este esquema general para la comprensión del problema de la unión de la muerte y del cuerpo pasó desapercibida. Los detalles neuroatómicos y neurofisiológicos, como era lógico esperar, han sido descubiertos a lo largo de las últimas décadas. El estado del interior corporal se transmite al cerebro a través de canales neuronales hacia regiones cerebrales concretas, tipos especiales de fibras nerviosas. Las fibras A y C transmiten las señales desde el último rincón del cuerpo a las partes seleccionadas del sistema nervioso central, como la sección de la lámina 1 del cuerpo posterior de la médula espinal, cada nivel de la longitud vertical de la médula espinal y el par caudal del nervioso trigémino. Los componentes de la médula espinal manejan las señales procedentes del medio interno, salvo la cabeza, de las vísceras del cuerpo, es decir, del pecho, abdomen y extremidades. El núcleo del nervio trigémino maneja las señales procedentes del medio interno y las vísceras de la cabeza, incluyendo el rostro y su piel, el cuero cabelludo y la membrana meníngea. La dura mater generadora de dolor igual de especializada son las regiones cerebrales que se encargan de gestionar las señales una vez que han entrado en el sistema nervioso central y conforme a señales posteriores se dirigen hacia los niveles superiores del cerebro. Lo mínimo que se puede decir es que junto con la información química disponible en el torrente sanguíneo, estos mensajes neuronales informan al cerebro del estado de una buena parte del interior del cuerpo, el estado de los componentes químicos viscerales bajo el perímetro exterior de la piel. Un complemento del complejo mapa del sentido interior que acabamos de describir y al que nos referimos con el nombre interocepción son aquellos canales que van del cuerpo al cerebro y en los que los mapas cifran el estado de los músculos esqueléticos que intervienen en el movimiento y que forman parte de la esterocepción. Los mensajes procedentes de los músculos esqueléticos utilizaban diferentes tipos de fibras nerviosas que son conductoras más rápidos, la fibra A y AY, así como las estaciones diferentes del sistema nervioso central hasta los niveles superiores del cerebro. Una imagen multidimensional del cuerpo en el cerebro y por tanto en la mente es, por decirlo como conclusión, el resultado de todo este proceso de señalización. Representar cantidades y construir cualidades. El tráfico de señales del cuerpo al cerebro que ha descrito no trata meramente de la representación de cantidades de ciertas moléculas o de grados en la contracción de los músculos lisos. Sin duda, los canales que van del cuerpo al cerebro transmiten la información relativa a las cantidades, a la cantidad de cuánto CO2 o cuánto O2 se halla presente, cuánto azúcar hay en la sangre y demás. Pero al lado de los otros hay también un aspecto cualitativo para los resultados de la transmisión. El estado del cuerpo se percibe como cierta variación de placer o dolor, de relajación o de tensión. Puede haber una sensación de vigor o de lasitud, de ligereza física o de pesadez, la sensación de fluir sin impedimento o de encontrar resistencia, de entusiasmo o de desaliento. ¿Cómo se puede lograr este efecto cualitativo de segundo plano? Para empezar, es preciso configurar las diversas señales cuantitativas que lleguen a las estructuras del tronco encefálico y a la corteza insulares de manera que compongan diversos paisajes para los acontecimientos corporales en curso. Al fin de captar lo que tengo en mente, le ruego al amable lector que se imagine un estado de placer o de angustia y que trate de particularizar sus componentes haciendo su sucinto inventario de las diversas partes del cuerpo: la endocrina, la cardíaca, la circulatoria, la respiratoria, la intestinal, epidérmica, la muscular, que mientras tanto cambian. Consideramos ahora que la sensación que experimentará el lector es la percepción integrada de todos estos cambios tal como se producen en el paisaje del cuerpo. Como ejercicio, el lector puede tratar en realidad de componer la sensación y asignar valores de intensidad a cada componente, para cada caso que puede imaginar o tener una cualidad diferente.
pero hay otro modo de construir cualidades. En primer lugar, tal como ya se observó, una parte significativa de las señales corporales experimenta un tratamiento adicional dentro de determinados núcleos del sistema nervioso central. Dicho de otro modo, las señales son procesadas en puntos intermedios que son meras estaciones de repetición. Por ejemplo, la maquinaria de la emoción situada en los núcleos de la sustancia gris pericueductal es probable que influya directa o indirectamente en los procesamientos de las señales del cuerpo. Una vez ha llegado un núcleo parabranquial, si bien no se conoce que añade este proceso en términos neurales, la adición es probable que contribuya a la cualidad como experiencia de las sensaciones. En segundo lugar, las regiones que reciben las señales que van del cuerpo al cerebro responden a su vez alterando el estado actual del cuerpo. Me imagino que estas respuestas son las que inician un bucle direccional tenso resonante entre los estados corporales y los estados cerebrales. El mapa que el cerebro hace del estado del cuerpo nunca está muy alejado del estado real del cuerpo. Su frontera, sin embargo, es difusa. En la práctica casi se funde. La sensación de que los acontecimientos están teniendo lugar en la carne surgirá de esta configuración. Una herida que queda consignada en un mapa en el tronco encefálico dentro del núcleo parabranquial y es percibida como dolor desencadena múltiples respuestas en el cuerpo. Las respuestas se inician en el núcleo parabranquial y son ejecutadas en los núcleos cercanos a la sustancia gris periacueductal. Estas respuestas causan una reacción emocional y un cambio en el procesamiento de las señales de dolor posteriores, que alteran de inmediato el estado del cuerpo y a su vez alteran el siguiente mapa que el cerebro haga del cuerpo. Además, las respuestas que se originan en las regiones sensibles del cuerpo es probable que alteren el funcionamiento de otros sistemas perceptivos y modulen de este modo no solo la percepción del cuerpo en curso, sino también la percepción del contexto en el que se produce la circulación de las señales corporales. En el ejemplo de la herida, de manera paralela a la alteración del estado del cuerpo, el proceso cognitivo en curso también se verá alterado. No hay modo de que se pueda seguir disfrutando de una actividad cualquiera que se esté realizando mientras se siente el dolor a causa de la herida. Esta alteración de la cognición se logra probablemente gracias a la liberación de moléculas desde el tronco encefálico y los núcleos neuromoduladores del cerebro anterior basal. En general, estos procesos conducirán a montar mapas cualitativamente diferentes en lo que es una aportación al sustrato de las experiencias de dolor y placer. Sentimientos primordiales. La cuestión de cómo los mapas perceptivos del estado de nuestro cuerpo se convierten en sensaciones corporales, como los mapas perceptivos son sentidos y experimentados, tienen una importancia decisiva no solo a la hora de comprender la mente consciente, sino que forma parte de la comprensión misma. No es posible explicar plenamente la subjetividad sin conocer el origen de las sensaciones, y reconocer la existencia de las sensaciones primordiales sentidas, reflexiones espontáneas del estado del cuerpo vivo. Estas sensaciones primordiales sentidas solo pueden provenir en teoría del cuerpo vivo y preceden a cualquier interacción entre la maquinaria propia de la regulación de la vida y cualquier objeto. Las sensaciones primordiales se basan en el funcionamiento de los núcleos superiores del tronco encefálico, que son parte integrante de la maquinaria encargada de la regulación de la vida. Las sensaciones primordiales sentidas son la función primitiva de los sentimientos, una idea sobre la que volveré en la parte 3. Elaborar mapas de estados corporales y simulación de estados corporales. Es un hecho probado que el cerebro se elaboran continuamente mapas del cuerpo y de la mayoría de sus aspectos, y que en una actividad variable pero considerable de la información relativa entra en la mente consciente. Para que el cerebro coordine los aspectos fisiológicos del cuerpo propiamente dicho, algo que puede hacer sin que seamos conscientes de ello, el cerebro tiene que estar informado de los diversos parámetros fisiológicos en diferentes regiones del cuerpo. La información debe ser fidedigna y actualizada para que la respuesta del control sea óptima. Pero esta no es la única red que enlaza el cuerpo y el cerebro. En torno a 1990 propuse que en ciertas circunstancias, por ejemplo, cuando una emoción se pone de manifiesto, el cerebro construye rápidamente mapas del cuerpo comparables a lo que
que producirá si el cuerpo hubiera realmente cambiado a causa de esta emoción. La construcción se puede producir con anticipación a los cambios emocionales que tienen lugar en el cuerpo o incluso en lugar de esos cambios. Dicho de otro modo, el cerebro puede simular dentro de las regiones somatosensoriales ciertos estados corporales como si en realidad ocurriera. Y dado a que la percepción de cualquier estado corporal se halla enraizada en los mapas corporales de las regiones somatosensoriales, percibimos el estado corporal como algo que realmente ocurre, aunque no sea así. En el momento en que la hipótesis de la representación de estados emocionales o el bucle de la simulación corporal fue presentada por primera vez, las pruebas que podían aducir en su favor eran circunstanciales. Tiene sentido que el cerebro conozca el estado corporal que está a punto de producir. La ventaja de este tipo de simulación anticipada son evidentes, según se desprende de los estudios del fenómeno de la copia deferencia. La copia deferente es lo que permite que las estructuras motoras que están a punto de ordenar la ejecución de ciertos movimientos informen a las estructuras visuales de las posibles consecuencias de este próximo movimiento en términos de desplazamiento espacial. Por ejemplo, cuando nuestros ojos están a punto de moverse hacia un objeto situado en la periferia de nuestro campo de visión, la región visual del cerebro es alertada del inminente movimiento y está preparada para suavizar la transición al nuevo objeto sin generar borrosidad. Dicho de otro modo, la región visual está en condiciones de anticipar las consecuencias del movimiento. Simular un estado corporal sin producirlo en realidad contribuye a reducir el tiempo de procesamiento y a ahorrar energía. La hipótesis del bucle de simulación corporal de estados emocionales comporta que las estructuras cerebrales encargadas de desencadenar una emoción concreta son capaces de conectarse a estructuras en las que el estado corporal correspondiente a la emoción iba a ser cifrado en mapa. Por ejemplo, la amígdala, un lugar asociado con el desencadenamiento de la sensación de miedo, y la corteza prefrontal ventromedial, un lugar asociado con la puesta en marcha de la comprensión, tendrá que conectarse a regiones somatosensoriales, áreas como la corteza insular, S1 y S2, y la corteza somatosensoriales de asociación en las que se procesan continuamente los estados corporales en curso. Esta clase de conexiones existe y hace que sea posible la implementación del mecanismo de bucle corporal que es simulación de estado emocional. En los últimos años, esta hipótesis ha recibido más apoyo de varias fuentes, una de las cuales es una serie de experimentos que realizaron Giacomo Rizzolatti y sus colegas. En estos experimentos en que se utilizaban electrodos previamente implantados en los encéfalos de monos, un mono observaba a un investigador mientras éste realizaba una diversidad de acciones. Cuando el mono veía que el investigador movía la mano, se le activaban las neuronas de las regiones encefálicas relacionadas con los movimientos de su propia mano, como si el mono y no el investigador estuvieran ejecutando la acción. Pero en realidad el mono permanecía inmóvil. Los autores designaron a las neuronas que se comportaban de esta forma con el nombre de neuronas espejos. Las neuronas espejos son de hecho el dispositivo de simulación corporal fundamental. La red en la que esas neuronas se hayan incrustada plasma conceptualmente mi hipótesis de sistema de bucle de simulación corporal. El cómo sí, la simulación en los mapas corporales del cerebro de un estado corporal que en realidad no está teniendo lugar en el organismo. El hecho de que el estado corporal de las neuronas espejos simula no es el estado corporal del sujeto, es algo que amplifica el poder de esta semejanza funcional. Si un cerebro complejo puede simular el estado corporal de otro, se supone que sería capaz ante todo de simular su propio estado corporal. Un estado que ya ha ocurrido en el organismo debería ser más sencillo de simular, puesto que ya ha sido cifrado en mapas precisamente por las mismas estructuras somatosensoriales ahora encargada de simularlo. Este sistema de simulación aplicado a los demás no se habría desarrollado, y esto es precisamente lo que propongo, de no haber sido primero un sistema de simulación del cerebro aplicado al propio organismo. La naturaleza de las estructuras cerebrales que intervienen en el proceso refuerza la sugestiva similitud funcional entre el bucle de simulación corporal y el funcionamiento de las neuronas espejo. En cuanto al bucle de simulación corporal,
he alcanzado la hipótesis de que las neuronas situadas en las áreas que intervienen en la emoción, por ejemplo, la corteza prefrontal premotora en caso de compasión y la amígdala en caso de miedo, activarían regiones que normalmente cifran el estado del cuerpo en mapas y a su vez lo moverían a actuar en los seres humanos. En los seres humanos, entre esta clase de regiones se encuentra el complejo somatomotor del opérculo parietal y el opérculo rolánico, así como la corteza insular. Todas estas regiones desempeñan un papel somatomotor dual, es decir, puede mantener un mapa del estado corporal, desempeñar un papel sensorial y puede también participar en una acción. Esto fue lo que en términos generales descubrieron los experimentos neurofisiológicos realizados con monos. Asimismo, concuerdan con los estudios que se han llevado a cabo en los sujetos humanos utilizando la tecnología de la magnetoencefalografía y la neuroimagen funcional. Los estudios que hemos realizado basándonos en lesiones neurológicas apuntan en la misma dirección. Las explicaciones de la existencia de neuronas espejos han hecho hincapié en la función de que este tipo de neuronas pueden desempeñar, permitirnos comprender las acciones de otros, colocándonos en un estado corporal comparable. Cuando somos testigos de la acción de otros, nuestro cerebro somatosensorial adopta el estado corporal y adoptaremos si fuéramos nosotros los que actuáramos, y lo hace muy probablemente no a través de patrones sensoriales pasivos, sino a través de una activación previa de las estructuras motoras, dispuestas para la acción, aunque no permitiéndoles actuar aún en algunos casos a través de una activación motor real. Resulta interesante preguntarse por el modo en que evolucionó un sistema fisiológico tan complejo. El sistema se desarrolló, es un suponer, a partir de un sistema bucle de simulación corporal anterior, que los cerebros complejos habían utilizado durante mucho tiempo para simular sus propios estados corporales. Esto habría tenido una ventaja clara e inmediata: la activación rápida y economizadora de energía de los mapas de ciertos estados corporales que a su vez están asociados con el conocimiento anterior y estrategias cognitivas relevantes. Con el tiempo el sistema de simulación se aplicó a los demás y prevaleció debido a las ventajas sociales iguales de obvias que se derivan de conocer los estados corporales de los demás y que eran expresiones de sus estados mentales. En resumen, a mi juicio, el sistema de bucle de simulación corporal presente en cada organismo es el precursor de funcionamiento de las neuronas espejo. Tal como tenemos oportunidad de ver en la parte 3 de este libro, el hecho de que el cuerpo de un organismo dado pueda representarse en el cerebro es esencial para que se cree una identidad reflexiva. Pero la representación del cuerpo que hace el cerebro tiene otra consecuencia importante, a saber, dado que podemos representar nuestros propios estados corporales, podemos también simular con mayor facilidad los estados corporales equivalentes a los demás. Con posterioridad, la relación que hemos establecido entre nuestros propios estados corporales y la significación que ha adquirido para nosotros se puede transferir a los estados corporales simulados de los demás, punto en el que podemos atribuir una significación comparable a la simulación. La gama de fenómenos que denota la palabra empatía debe mucho a esta configuración. El origen de una idea. Fue hace muchos años cuando discerní por primera vez la posibilidad de que los acabamos de ver, en lo que recuerdo como un episodio curioso y memorable. Un día de verano por la tarde, mientras trabajaba en el laboratorio, me levanté de la silla y me dirigí a mi despacho cuando de repente pensé en mi compañero B. No tenía razón alguna para pensar en él. No lo había visto recientemente y no necesitaba hablar con él. No había leído nada suyo y no tenía ningún plan para verle. Y sin embargo, allí estaba él presente en mi mente, destinatario pleno de toda mi atención. Aunque siempre estábamos pensando en otra persona, en este caso era algo diferente, porque su presencia era inesperada y exigía una explicación. ¿Por qué pensaba en el doctor B ahora? Casi en el acto, una rápida sucesión de imágenes me dijeron lo que necesitaba saber. Mentalmente repasé los movimientos que había hecho y me di cuenta de que me había movido hacia un instante, de la misma manera en que lo hacía mi colega B. Era algo que tenía que ver con mi forma de mover los brazos y de arquear las piernas. Ahora que había descubierto por qué de verme obligado a pensar en él, podía representarme en la imaginación de una manera clara y distinta su manera de andar.
Por lo bueno del caso es que las imágenes visuales que había formado eran incitadas, por lo mejor aún modeladas, por la imagen de mis propios músculos y huesos adoptados las pautas de movimiento características de mi colega B. En suma, acababa de andar precisamente como lo hacía el doctor B. Me había representado mi esqueleto en movimiento en mi propia mente. Dicho técnicamente, había generado una imagen somatosensorial. Y por último, había recordado un equivalente visual apropiado de esta imagen músculo-esquelética particular que resultó ser la de mi colega B. Conforme a la identidad del intruso fue quedando desvelada, discerní también algo desconcertante acerca del cerebro humano. Podía adoptar el movimiento característico de otra persona por pura casualidad, o casi dado que después de volverlo a repasar recordé haber visto hace cierto tiempo a B deambulando por mi despacho. Había procesado a B con poca o ninguna atención, en gran medida de manera no consciente. Podía transformar el movimiento representado en una imagen visual correspondiente y podía recuperar de la memoria la identidad de una persona o varias que encajaran en la descripción. Todo eso daba fe de las estrechas interconexiones entre el movimiento real del cuerpo, la representación que de ese movimiento se hace en términos visuales y músculos esqueléticos, y de los recuerdos que pueden ser evocados en relación a algunos aspectos de estas representaciones. Este episodio, que se enriqueció con algunas observaciones adicionales y una buena dosis de reflexión posterior, me hizo caer en cuenta de cómo la relación que mantenemos con los demás no se produce solo a través de una imagen visual, el lenguaje y la inferencia lógica, sino también a través de algo más profundo arraigado a nuestro ser. Las acciones con las que representan los movimientos de los demás podemos realizar traducciones en 4 sentidos entre un movimiento real, 2 representaciones somatosensoriales del movimiento, 3 representaciones visuales del movimiento y 4 memorias. Aquel episodio iba a desempeñar su papel en el desarrollo y la idea de simulación corporal y su aplicación al bucle de simulación corporal. Los buenos actores utilizan, sean o no conscientes de ellos, estos dispositivos en una considerable medida. La manera en que algunos de los grandes canalizan ciertos personajes en sus composiciones se basa en una facultad de representar a los demás visual y auditivamente y luego a ser capaces de encarnarlo en el propio cuerpo. Esto consiste en dar cuerpo a un personaje, y cuando este proceso de transferencia se adereza con inesperados detalles inventados, nos hallamos ante una interpretación genial. El cuerpo en un cerebro dotado de mente. La situación que se perfila a partir de los hechos y las reflexiones que hemos presentado es extraña, inesperada, pero bastante liberadora. Todos tenemos nuestro cuerpo presente en nuestra mente, siempre y en todo momento, proporcionándonos un telón de fondo de sensaciones potencialmente asequibles en cada momento, pero apreciables solo cuando se aleja significativamente de estado de relativo equilibrio y empieza a registrar un considerable agrado o desagrado. Tenemos el cuerpo presente en la mente porque ayuda a gobernar el comportamiento en todas sus suertes situaciones que podrían amenazar la integridad del organismo y comprometer la vida. Esta función particular se inspira en la clase más antigua de regulación de la vida, que se basa en un cerebro. Recuerda la sencilla corriente de señales aferentes que van del cuerpo al cerebro. Los indicadores básicos para que las respuestas reguladoras automatizadas pasen a ayudar en la gestión de la vida, pero no podemos por menos que maravillarnos de lo que se ha logrado partiendo de orígenes tan humildes. Mapas corporales del tipo más refinado subyacen tanto al proceso de formación de la identidad en la mente consciente como las representaciones del mundo exterior al organismo. El mundo interior ha abierto el camino a nuestra capacidad de conocer no solo aquel mundo interior, sino también el mundo que nos rodea. El cuerpo vivo es el lugar central. La regulación de la vida es la necesidad y la motivación. La elaboración de los mapas cerebrales es el activador, el motor que transforma la regulación ordinaria de la vida en la regulación dotada de una mente y con el tiempo la transforma en una regulación consciente.